que vamos a estudiar al ventrículo, relacioné con este cuarto para poder hablar de las paredes. Este cuarto tiene 6 paredes: la superior al techo, la inferior al piso, las dos laterales, la anterior y la posterior. En ese elemento nosotros encontramos 5 paredes, porque se une la posterior con la inferior y hablamos de una pared posterior e inferior, es una pared interior. Entonces, al hablar de la pared lateral, en primer lugar, esta está ocupada por un gran núcleo que es el tálamo óptico. Este tálamo óptico ocupa, ¿sí?, el 75% de la superficie. Y como aquí relaciono imaginariamente, digo que el tálamo óptico estaría ocupando la zona, esta franja de color beige, ¿sí? Aquí está el tálamo óptico. Por eso es que en esa pared se habla de la zona talámica y la zona subtalámica, la que está debajo de esta. En la pared talámica está ocupada por el tálamo, vista lateralmente está esta pared. Y aquí lo que hemos hecho es cortar, hacer un corte medio, retirar esa mitad y le estamos viendo la cara interna del segmento izquierdo del telencepto. Entonces le vemos la cara lateral acá y efectivamente le vemos esto. La parte blanca es todo el espacio que forma el tercer ventrículo, pero si nosotros decimos la direccionalidad, está de delante hacia atrás. Habíamos visto en el hemisferio cerebral, continúa aquí, da la vuelta, así, acá, ¿cierto? Entonces, por eso digo de delante hacia atrás de todo ese espacio. El tálamo óptico está en una visión porque este ocupa la pared lateral, es este el tálamo óptico, este de aquí. Sobre el tálamo óptico está el plexo coroideo, sobre el tálamo óptico. Este plexo coroideo emitirá la membrana, aquí se repliega la tira madre, luego esta pasa al otro lado sobre el otro tálamo óptico que estaría aquí. Entonces forma esta tela coroidea el techo del tercer ventrículo. Vemos los 2 tercios posteriores, porque el tercio anterior en cambio está formado por este trígono que se forma en la pared anterior. En esta pared anterior tiene 2 partes. Una parte que está a la altura del piso, le decía, este de aquí hacia arriba, y una pared de un segmento hacia abajo. Yo le decía aquí el piso, el segmento que está a nivel del piso hacia arriba y el segmento que estaría del piso hacia abajo. En esta parte anterior existen 3 pilares: el pilar derecho, el pilar izquierdo de usted y un pilar central. Estos pilares, en el momento en que van ascendiendo, especialmente los laterales, se juntan y se pegan al medio, al de la mitad. El momento en que topan los 3, esta estructura se forma y se llama trígono. Ahí viene el nombre de trígono. Esta estructura, en vez de pasar al siguiente piso, se inclina hacia atrás y forma el techo de esto, pero en el tercio anterior, porque los 2 tercios posteriores están dados por la membrana denominada tela coroidea superior. ¿Sí lo explico? En cambio, el segmento inferior de la pared anterior, junto con la membrana, estaría aquí, que se llama el tuber cinerio. Esta tuber cinerio de la membrana, junto con esto, forma lo que se denomina forma el tuber cinerio. El tuber cinerio es el embudo, que yo vulgarmente le doy para hacerme imaginar, para hacerme entender. Sí, el tuber cinerio es el embudo que fue cortado en la mitad, obviamente le estamos viendo así, ya a esto.
pero es un sistema que se va. Por eso estoy mencionando en este término. Más tarde entenderemos nosotros ya cuando hablemos de fisiología, ¿sí? ¿Cuál es la función, por ejemplo, que nosotros tenemos frente a estados emocionales? Estoy alegre, estoy satisfecho, estoy gustoso, son estados emocionales. O estoy triste, decaído, apesumbrado, etc. Son estados emocionales los que, desde el punto de vista psicológico, tendremos que interpretar. Y este hipotálamo es parte de ese ciclo de producción del estado anímico que tiene una persona. Porque forma, ayer les decía, del sistema límbico. Este sistema límbico es otro conjunto de estructuras que participan de la elaboración de esto. ¿Sí me explico? Por eso estoy insistiendo. Este famoso hipotálamo que tenemos acá. Una pared posterior inferior que le decía es esta de aquí. ¿Ya? Bien, eso es lo que... En esta lámina quería explicarles. En la siguiente lámina... Aquí nosotros tenemos el famoso, les decía, el sistema límbico, las estructuras que forman el sistema límbico, todos estos elementos forman el sistema límbico. Después hemos de hablar. Esta es una visión póstero de atrás y de arriba, es decir, póstero superior, una visión póstero superior. Usted está viendo de atrás pero de arriba. ¿Sí? Para hacer esto lo que hemos hecho es cortar al diencéfalo sobre los tálamos ópticos. Estos tálamos ópticos están cubiertos por la membrana que le decía la tela coroidea. Miren, plexo coroideo se repliega aquí, la pía madre se repliega y luego pasa al otro lado y aquí se repliega nuevamente y forma el plexo coroideo superior del lado derecho y este es del lado izquierdo. Aquí tengo la membrana cubriendo, tapándole al tercer ventrículo. Le decía, es como en este cuarto, he hecho un corte sobre la pared esta de aquí y para que usted pueda verle, le he bajado ahí y le pongo en esta inclinación. Así le está viendo. Imagínense ver este cuarto así le estamos viendo. Entonces supongo que el tercer ventrículo está bajo esta membrana aquí. Aquí está el tercer ventrículo. ¿Por qué digo esto? En el borde posterior del tercer ventrículo vamos a encontrar la glándula pineal y a los tubérculos cuadrigénicos del mesencéfalo, ¿se acuerdan? Es lo que vamos a hacer en la siguiente lámina. Retiramos esa membrana y le vemos aquí a los tálamos ópticos. Repito, lo de ayer. Ahora este corte es más o menos como que lo hemos realizado bajo el techo, quitándole con techo y todo el corte hacia arriba. Le vemos el borde del cuarto, que sería este, el borde del tercer ventrículo hasta adelante. ¿Por qué lo traigo hasta acá imaginariamente? Porque este es el trígono. Normalmente está así el trígono, pero para poderle ver, le hemos inclinado y estamos viendo la cara superior del trígono. ¿Sí me explico? Eso es lo que estamos viendo. Por eso digo, el tercer ventrículo viene hasta acá, de delante hacia atrás. En la parte posterior, los cuadrigémenos y la glándula pineal de la que nosotros ya habíamos hablado en mesencéfalo. ¿Está claro esto? ¿Sí, señores, o no? A ver, cambia, hija. Aquí nosotros hemos tomado esta lámina bastante cercana, exclusivamente del tubo cinerio. Aquí está el tubo cinerio, este nudo está aquí. Porque en la parte inferior es el tallo de la pituitaria, que es esta, o glándula pituitaria. Hemos estado viéndole así, sin esto. Ya, ahora veremos. Para mencionar al famoso hipotálamo, aquí está el núcleo de la. El núcleo de. A ver, el
justatrigonal, el paraventricular, el de la cinetilla óptica, el del tubo cinéreo y los tubérculos mamilares. 5 pares de núcleo que en conjunto forman el hipotálamo. Por eso le decía ayer, nomás creo que lo mencionaba precisamente, dependiendo del tipo de estímulo, uno es el que reacciona, dependiendo del tipo de estímulo. El otro estímulo reaccionará el otro, así, no es que todos reaccionan a la vez, porque cada uno produce una hormona estimulante. Esta hormona estimulante va a ir a hacer contacto, actuar sobre la hipófisis, y esta hipófisis es la que producirá a su vez otra hormona para ir a hacer efecto en una estructura orgánica o a su vez posiblemente a otra glándula. Por ejemplo, de aquí se produce otra hormona que estimulará la suprarrenal produce la adrenalina estimula sobre los músculos y los músculos producen una contracción enorme. Para darle el ejemplo, si es que nosotros vemos en la calle que se nos viene contra nosotros una bicicleta, se supone pedaleada por alguien y usted inmediatamente ve y ¿qué es lo que hace? Primero se impulsa para dar un salto y evitar que le atropelle ese. Mire, solo viendo el organismo reacciona, pero ese estímulo visual se estimula el hipotálamo produce una hormona acá, glándula, hipófisa, la suprarrenal, la adrenalina, y la adrenalina es la que al músculo le produce una contracción extremadamente grande para actuar. Es decir, en reacciones de ese mundo, usted reacciona frente al estímulo. Vea cómo reacciona, piensa, ¿no es cierto? Y dice, sí. Se da cuenta la reacción que tiene positiva, pero pensante. Es un estímulo que le da lugar a pensar. Otro estímulo que no le daría lugar a pensar, si es que yo me acerco y le pego un pellizco a su compañera, reaccionará inmediatamente, ya no está pensando qué hago, le respondo, no le respondo. Sí, entonces son estímulos diferentes que los que vamos a actuar. ¿Sí me explico? Vean, depende del estímulo auditivo, el estímulo táctil, estímulo visual. Todos se sonríen. Porque simplemente me estoy despidiendo. Adiós. Es un estímulo visual, gustativo. Si es que les doy caramelos a unos picantes, a otros dulces, a otros ácidos, cada uno reaccionará sin decir nada. Yo les reparto caramelos, a ver, todos vamos a chupar el caramelo. Les doy y cada uno reaccionará de acuerdo al estímulo que esté recibiendo. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace. Bien, como estamos aquí en el diencéfalo, entonces esta hipófisis tiene una conexión, decía ayer, directa con el hipotálamo, mediante dos mecanismos. Una nerviosa, es decir, por vía nerviosa, por conexiones por la nerviosa, por eso se habla de vía nerviosa. Y la otra conexión por vía endocrina, lo que le dije hace rato, esto produce una hormona estimulante que actuará. La conexión que tiene para esta vía endocrina es porque hay una red vascular, mire, directamente venida desde el hipotálamo hacia la hipófisis. Por eso es que está muy cerca y la reacción es rápida. Ahora, la hipófisis. La hipófisis es una glándula anatómicamente la más pequeña del organismo. Dice la literatura que tiene el tamaño de una arveja, pero funcionalmente, desde el punto de vista fisiológico, es la gigante del organismo. Porque esta glándula, siendo pequeña, produce alrededor de 7 hormonas que van a actuar, 9 hormonas que van a actuar de diferente manera sobre nuestro organismo. Esta tiene dos orígenes en su constitución. Una que tiene un origen del tejido adenoideo que se forma a nivel de faringe. En la embriología, al momento de desarrollarse el individuo, las células que
cambió. Siendo de origen adenoideo, este produce 7 hormonas, entre las que están la ACTH, la LH, FSH, la hormona luteinizante o LH, la folículo estimulante o FSH, la prolactina y la hormona melanotropina. Estas 7 hormonas que se producen en el óvulo anterior, pero gracias al estímulo de estas secreta esas hormonas. ¿Sí? Alguien me decía, aquí se acumulan las hormonas. No es así. Esta tiene células que son estimuladas para que éstas puedan nuevamente secretar las hormonas. Esta no es una funda de acumulación de hormonas. Estas son las que producen hormona estimulante para que las células de esta glándula produzcan estas 7 hormonas. Y el óvulo posterior, este de aquí, tiene un origen nervioso, como usted ve, es parte del sistema nervioso. Por eso es que a este lóbulo se le llama la neurohipófisis. Cuando usted escuche las hormonas que se producen en la adenohipófisis, las hormonas que se producen en la neurohipófisis, no es que son 2 hipófisis, se refiere a los lóbulos de una sola glándula que es la hipófisis o pituitaria. La neurohipófisis produce 2 hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética o ADH, que se llama la antidiurética. Estas hormonas, cada una tiene una función específica. Voy a hablar de una en específico. Por ejemplo, la hormona de crecimiento o gonadotropina. Esta hormona de crecimiento que se da en la hipófisis es la que determinará la talla suya desde el punto de vista hormonal, porque usted tiene su talla por 3 razones importantes. La primera, el factor de la maldita raza, es decir, genético. Usted genéticamente viene marcado cuál es la talla que va a tener. La segunda característica o el segundo condicionamiento es el factor hormonal. Aquí entra la glándula hipófisis. Esta glándula hipófisis, con el óvulo, con la adenohipófisis, producirá esta gonadotropina, GH. Esta produce, para hacerme entender, un nivel. Usted produce un nivel. Para hacerme entender voy a dar números. 10. ¿Ya? Esto determina su talla. Es decir, genéticamente viene marcada cuál va a ser su talla, pero viene estimulado por el segundo factor, que es el hormonal. Y el tercer factor es el ambiental. El ambiental especialmente interviene, o en el ambiental interviene especialmente la nutrición y la actividad física. Un niño bien alimentado favorecerá a que los 2 factores anteriores cumplan con su función. Sí, es como una planta, un eucalipto. Genéticamente viene marcado que tiene que ser un árbol gigante, ¿sí o no? Genéticamente, ¿verdad? Pero si es que a ese árbol le planto en un terreno árido, no le doy adecuadamente el agua, no tiene alimento adecuado, ese árbol no va a crecer por lo que genéticamente está haciendo. ¿Qué es lo que nosotros podríamos transformarle? En un famoso bonsai. Le tiene al árbol, pero pequeño. En el caso del ejercicio en nosotros, es importantísimo recordar que un niño puede ser genéticamente alto, puede ser que hormonalmente esté bien, inclusive alimentado, pero necesita también un factor que es la actividad física, es decir, el ejercicio. Hay ejercicios exclusivos para una condición. El ejercicio para la condición de crecer es especialmente el básquet o el trote. ¿Por qué?
tendrán las posibilidades de ser de una talla, pero no con la que nosotros quisiéramos. Esa es la razón por qué los basquetbolistas generalmente son altos. Generalmente son altos. No está en que quiero crecer, óigame bien, a partir de los 15 años, 16 años me hago basquetbolista. En un año usted no crece nada. Pero si a ese niño que está en crecimiento desde muy pequeño le sujeta a esa actividad, entonces tiene chance de 7, 8, 9, 10 años de darle crecimiento. ¿Sí me explico? Pues no es que el ejercicio, el fútbol, habrá futbolistas gigantes en relación a los basquetbolistas. ¿Ha visto a los alzadores de pesas? Generalmente son pequeños, son anchotes por los músculos que crecen, pero no son altos. ¿Sí? Entonces, alguien me preguntaba, ¿sí? ¿Cómo dicen que no se hace? ¿Cómo dicen que la natación es el ejercicio más completo? ¿Qué es lo que quiere hacer con la natación? La natación es el ejercicio más completo, pero para mantener el estado físico. Eso es otra cosa donde la respiración, la motricidad, el pensamiento, el estado físico se mantiene. Es una cosa. Pero estoy hablando para crecer. Para crecer necesita, en cambio, hacer este tipo de actividades, especialmente es el básquet. El vóley sí, pero no tiene la actividad del básquet. Haga relación del básquet. Básquet, usted se agacha, corre, retrocede de espaldas, va de adelante, va hacia atrás, salta. El vóley generalmente está parado, esperando se agacha, corre y impulsa, no más. No es el movimiento. Claro que tiene. Vea, mi hijo, todo es bueno. Pero estoy hablando del factor de crecimiento. ¿Sí? El factor de crecimiento. Está hablando de la producción de la hormona GH, oígame bien. Si es que produce, o si nosotros estamos destinados para que el nivel en números, por Dios, en números que se me ocurren, estoy dando 10. Con esto tengo mi talla sin mayor problema, con la actividad que yo he tenido. ¿Sí? Pero puede darse alteraciones. En el caso de que produzca más hormona de lo normal, es decir, 11, 12 o 13, ¿sí? Se va a producir lo que se llama el gigantismo. Este gigantismo se da en el individuo siempre y cuando esté en la etapa de crecimiento. Es decir, todavía los huesos no han llegado a la osificación completa. Si ya llega a los 16, 17 años, que aproximadamente está la osificación completa, de ahí para adelante, si hay aumento de esta hormona, no crece. Se produce una alteración que se llama la acromegalia. Para que ya me atienda bien un ratito. Se llama la acromegalia. Es una patología. Ya no crece. Aquí lo que crece es otro tipo de hueso. ¿Verá? Los huesos que nosotros tenemos son de dos orígenes. ¿Sí? A propósito, ¿cuántos huesos tiene el organismo? La profesora de tercer grado le pregunta a sus niños, al que estaba Pepito, le pregunta, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Pepito, señorita, 2, señorita. 2, señorita. 2 huesos tiene el cuerpo humano. Huesos ha dicho. 208 huesos.
estos 208 huesos tiene? De estos 208 huesos, dígame, la mayoría tienen un origen cartilaginoso. ¿Qué quiere decir esto? Que el hueso primero pasa por ser cartílago. En el cartílago se producen puntos de osificación del hueso que luego va proyectándose y termina osificándose el hueso y termina el periodo de crecimiento. Otros huesos tienen origen membranoso, no se hacen cartílago, pasan directamente a ser huesos. Y entre estos están los huesos de la cara, las clavículas, los omóplatos, los huesos largos de las manos y de los pies. ¿Cuáles son los huesos largos? El metacarpo y metatarso. Metacarpo es este hueso de aquí y el de acá. Estos huesos son los que, cuando esta glándula se altera, produce más de lo normal, ¿sí? Se produce en cambio esta alteración porque solo se estimulan los huesos de origen membranoso. Por eso es que ese individuo con la acromegalia tiene unos frontales enormes, unos malares enormes, una mandíbula grandota, crecen las clavículas, se ensanchan los hombros, crecen los omóplatos y las manos y los pies crecen así, grandes. Entonces, esa es una alteración. Cuando esta hormona se produce más a partir de la etapa de osificación, es decir, cuando el individuo ya no ha crecido. ¿Sí me explico? En cambio, lo contrario, cuando esta hormona produce 9, 8, 7, 6, se produce el enanismo. No hay hormona que le estimule, pues ahora ya sabemos, pero hay una diferencia. Sí, tiene genéticamente establecido, pero normalmente no hay quien estimule. Ya le dije, hay 3 factores que participan de su talla. Entonces se produce el enanismo. Pero este enano hipofisario, ¿qué se llama? Porque es producto del resultado de la poca producción de hormonas, se da un individuo simétrico. Es un individuo de talla corta, pero con la simetría de su organismo. La cabeza está en relación al tronco y el tronco en relación a las extremidades. ¿Por qué? Hay otra glándula, el tiroides, así se llama, la glándula, el tiroides, que está ubicada exactamente a la altura del nudo de la corbata, en la base del cuello, en la parte anterior, basal del cuello. Aquí, en la horquilla esternal, que se llama acá adentro, está la tiroides, la glándula esta, el tiroides. Esta glándula tiene la finalidad de regular el metabolismo del organismo. ¿Qué es esto del metabolismo? Es la capacidad que tiene de regular el ingreso de las sustancias con el consumo de las sustancias. Ni retiene ni exagera en el consumo. Es decir, regula. Lo que ingresa, sale. Cuando esta glándula se altera, las hormonas producen también en el individuo un enanismo que se llama el enanismo tiroideo. La diferencia del enanismo hipofisario está en que este individuo es un enano asimétrico. Es decir, la cabeza y el tronco están en relación directa con la cronología de la edad del individuo. Es decir, si es un individuo de 30 años, se supone que la cabeza tendrá de una persona de 30 años y el tronco de 30 años, pero las extremidades en cambio son cortas. Es el típico enano de circo. ¿Han visto a los enanos toreros? ¿Han visto? Ese es el típico enano de circo. Hay diferencia con el enano hipofisario. El hipofisario en cambio es un individuo de 30 años, pero es simétrico, se le ve como un niñito, qué sé yo, de 8 o 9 años.
Sí, esa es la gran diferencia. Les doy este ejemplo para que ustedes, como deber de investigación, van a ir a leer sobre la hipófisis, sus hormonas, el nombre que tiene y la acción que tiene cada una de ellas. ¿No? Vamos a sufrir las consecuencias todos, igual. Vengan broncas la próxima semana. ¿Estamos? ¿Ya? Estoy diciendo la próxima clase. Será mañana como será de aquí a un momento. Repite, Calderón. Ya. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver sobre hipófisis y sus glándulas. Otro ejemplo de la neurohipófisis. La neurohipófisis, dije, produce dos hormonas, la oxitocina y la antidiurética. Esta hormona, vea, antidiurética, ¿qué quiere decir? Es una hormona que regula el metabolismo del agua. Usted pierde agua por la orina. ¿Sí? Entonces, recuerde que estamos formados por el 80 y 80 y más por ciento de agua nosotros. Si no tuviéramos esa hormona, estaríamos cada rato deshidratados. Esta regula cuánto tiene que eliminar, es decir, cuánto de líquido tiene que perder. A través de la orina, usted pierde el agua a través de la orina. El ejemplo de esto es el famoso chuchaqui. El alcohol bloquea la producción de la hormona antidiurética. Como no hay hormona antidiurética, el organismo pierde el control de la medición del agua. Y usted, después de una copiosa fiesta, ¿sí? Asoma que al siguiente día dice que esto me viene a ser terrible. La sed no es otra cosa que un grito de auxilio que está haciendo, que está realizando el organismo para poder hidratarse. Toma el agua, entonces se hidrata. ¿Por qué? En la época esa del trago dentro del organismo no hay que regular. Pierde más agua al hablar, pierde más agua al orinar, pierde más agua al sudor. No suda, pero hay una. Normalmente nosotros perdemos agua. Sí, a través de los poros que tenemos en las glándulas sudoríparas a nivel de la piel. Perdemos. Es el famoso chuchaqui. Ahí está eso. Es lo que sucede. ¿Sí? Porque falta la hormona antidiurética. La otra, la oxitocina, tiene que ver con la contracción de las fibras musculares lisas. ¿Dónde tenemos fibras musculares lisas? En las viseras, especialmente en el útero. Sí, esta interviene, por ejemplo, en la contracción del útero en las madres gestantes. Esta ayuda. Eso, hay otras funciones. La oxitocina también interviene en la culminación de un deseo. Como yo tengo deseo de comer y después de comer digo, qué satisfacción después de haber comido. Esa satisfacción, no el comer, sino esa satisfacción, ese estado de ánimo, de satisfacción que usted acaba de tener, de expresar, es producto de esta hormona que se llama la oxitocina. Y así hablaremos más tarde, usted hablará desde el punto de vista sexual, por ejemplo, interviene en la satisfacción sexual, en el éxtasis de la satisfacción, no en la relación. Por favor, yo digo, tengo, por ejemplo, estoy cansado, me siento, y digo, qué belleza sentarse. Sí, tengo esa satisfacción de sentarme. No es el hecho de venir y sentarme, sino el hecho de sentir la satisfacción de sentarme. ¿Sí me explico? Sí. Ya, esa satisfacción es la que tiene que ver con esta hormona. La satisfacción de lo que usted haga. Dice, voy a cantar. Canta y dice, qué rico canté. Me encanta. Esa satisfacción de haber cantado. ¿Sí me explico? No el estar alocado cantando.
sino la satisfacción que siente por el hecho o por el acto realizado. Eso es lo que tiene. Y así veremos, hay una cantidad de hormonas que tienen que ver sobre eso. La dopamina igual tiene acciones sobre estos estados anímicos. ¿Sí? Bien, entonces concluyo con esto de mencionarles qué es lo que usted va a venir de leer. Oígame bien. ¿Sí? Entonces, no falta todavía 5 minutos. Rapidito. Aquí un esquema donde estamos viendo la protuberancia del acueducto de Silvio. Tengo aquí el espacio que es el tercer ventrículo. Mire, aquí tengo el infundíbulo, el tálamo óptico, el cuerpo calloso, atrás la glándula hipófisis, los tubérculos para que usted vea la importancia que tiene esta glándula para nuestro organismo, la naturaleza, más de cuidar de sus animalitos, ¿sí? Está demostrándose una vez más aquí que la hipófisis, mire, este es el hueso de la base del cráneo, el etmoides. Aquí está la fosa nasal, ¿sí? Existe una oquedad en el hueso que se llama la silla turca. Ahí encaja esta glándula pequeñísima, encaja en la silla turca. Aquí está la glándula. Vea, aquí está el infundíbulo, es todo esto. Aquí está la protuberancia, el bulbo, el mesencéfalo, ¿sí? Para acá se supone, ¿no es cierto? Entonces, para que vean la importancia que tiene a nivel de funcionamiento de nuestro organismo. Vamos a ver, esta depende de lo que usted es, ¿sí? De esta glándula. Aquí, para observarle por última vez a esta, mire, a esta glándula de uno. En el cráneo, nosotros estamos viendo dentro del cráneo al encéfalo. Tengo aquí el cerebelo, el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, el tercer ventrículo. Ve aquí el infundíbulo, si le observa. El infundíbulo, el tallo de la pituitaria, la hipófisis, aquí está el hueso etmoides, la fosa nasal, es esta, aquí están los cornetes, el superior, medio e inferior en la fosa nasal, aquí está el hueso de la nariz, los huesos propios de la nariz. Entonces vean la importancia que tiene, ¿dónde está? En la silla turca, exclusivamente, además de estar dentro del cráneo, también tiene una cosa propia. Esta es una oquedad, los senos esfenoidales que se llaman. Nosotros tenemos senos frontales, senos malares, termoidales, son unas oquedades que tienen. Estos senos que le acabo de decir, dentro del hueso está un hueco. ¿Ha escuchado usted la famosa sinusitis? Ya, es la inflamación que se produce, porque estas cavidades no es que está el hueso purito, esta cavidad tiene un revestimiento, tiene un epitelio de revestimiento, como aquí tiene una pintura, aquí tiene un revestimiento. Son células vivas, estas células se infectan y ahí se produce acumulación de pus y se produce la famosa sinusitis. Pero ¿para qué sirven estas oquedades, estos senos? En cada uno de estos huecos, de estos huesos existen estos senos, que no son otras cosas, que son cavidades. Es para formar parte de la caja de resonancia que tenemos cada uno de nosotros. Por eso tenemos un timbre, un tono de voz exclusivo. Cuando usted está dentro de alguna habitación, escucha hablar afuera y dice, ve, ya viene la fulana, ya viene el fulano, ya viene el sultano. ¿Por qué? Usted le identifica por el sonido que emite, ¿sí? El tono de voz que tiene, timbre de voz que tiene, está dado por esta caja de resonancia, que es parte de estos senos. Bueno, aquí hemos visto el famoso talón óptico. Bueno, esto no. A ver, esto es un corte transversal, quito esto de aquí y a usted le muestro así. Visto desde arriba, aquí está
ventrículo medio, de delante hacia atrás. Los ventrículos laterales en mí están en cambio así. Verán, laterales. Si hago un corte transversal, retiro esto, le ve la parte anterior y le ve la parte posterior. ¿Sí me explico? Estos son los ventrículos laterales, porque están de abajo, dan la vuelta, acá. Como hemos cortado así, ven la parte interior y la parte posterior. Y como está el ventrículo medio, está por demás decir en la mitad, está aquí. ¿Sí me explico? Debe cambiar. Esto otra damita, visto desde arriba así mismo, el ventrículo medio, los tálamos ópticos. Aquí está el famoso tálamo óptico, eso es lo que quería, esa es la razón. A usted le dije, el tálamo óptico, sí, no es que se divide en tres, yo dividí en tres núcleos para poder facilitar. Vea, aquí están los nombres de estos, como yo le dije, este es de un ventrículo, perdón, en un tálamo óptico, y el otro tálamo óptico, la membrana que le une a los dos. Pero cada uno de ellos se subdivide en látero posterior, lateral dorsal, ventro lateral, ventro posterior lateral, ventro posterior medial, ventro medio, etc. Cada uno haciéndole aprender esa cantidad de nombres que no le va a servir. Yo le dije simplemente dividimos en tres núcleos, ¿sí? Un anterior, posteriores los dos, postero externo y postero interno. Este de acá será el postero interno, postero externo este de acá y el anterior este de acá. ¿Sí me explico? Ahí está la razón por qué cada vía llega a un subnúcleo de esos. Usted no tiene razón de aprenderse de memoria, no le va a servir. No quiero que le van a hacerme el loco con que no, es que tú tienes que aprender. ¿Para qué? ¿Para qué? Con que usted sepa que este es el centro. Este es un corte así y visto de atrás. Aquí nuevamente volvemos a ver a los subnúcleos cortados, como haber cortado una sandía en mitad. ¿Sí? Y está viendo la parte posterior. Ya, estos son los ventrículos. Vamos a ver. Siguiente. ¿Algo más? Sí. Señores, estamos viendo.